Seguimos presentando la primera temporada de YPO Cast México, el podcast en el que contamos las verdaderas historias de los líderes de YPO de todo México. En este episodio hablaremos de una historia de éxito empresarial en la que nuestro protagonista reflexiona a fondo mientras ahora trabaja en la construcción de su interior y así concluye: si hubiera sabido que tan bien me fue, hubiera ido más despacio. Una lección de tener fe en la vida y confianza en las personas. Presentamos a Miguel Willock, de YPO México One y de YPO Monterrey. Gócenlo. Fue a los 10, 11 años donde mi madre dice: pues tú eres el mayor, tú me ayudas de cuidar a tu hermano. Después de que trabajó en esa empresa 4 años, me despiden y yo inicio mi negocio. Busco a mis amigos para que me compren los productos que vendían. Y pude comenzar traer producto de Estados Unidos, comprar de importadores. Compré unas botellas y comencé el negocio que tenemos. A comercializar gases en ese momento. Mis proveedores me dejaron de vender y entonces dije: mi negocio no puede estar en las manos de alguien más que no sea yo mismo. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos a YPO Podcast México. En un episodio más de nuestra primera temporada, otra vez felices de estar aquí para presentarles una historia más de un YPOer con el objetivo que tiene este podcast: conocer mejor a quienes forman esta organización tan única, tan espectacular. Hay una historia en cada uno de nosotros los YPOers y vamos a ir presentando una por una. Gracias por estar aquí, Renato. Estamos juntos otra vez. Sí. Ahora para entrevistar a Miguel Willock, a quien ahora presentaré. Gracias por estar con nosotros otra vez. No, gracias a ti, Sergio. Miguel, súper bienvenido. Soy Renato Abramovich, soy brasileño, llevo más de 10 años YPO. Estuve en México, después Perú, Brasil y hace 8 meses de regreso a México. Súper feliz y más feliz aún de estar acá hoy para grabar más un episodio. Creo que es algo increíble, aprendemos un montón y ojalá ustedes también salgan hoy mucho más motivados y enganchados y felices de haber compartido esta hora con nosotros juntos. Así que bienvenidos a todos. Bienvenido, Renato. Yo soy Sergio Fonseca, de YPO Gold, México. YPOer desde hace 22 años, desde el 2002, ya casi 23. Y encantado también de estar participando en esta iniciativa. Yo participé en la vida corporativa como director durante muchísimos años y ahora orgullosamente soy profesor del IPADE y encantado de poder compartir en un formato diferente con los empresarios de este país, como lo es Miguel Willock. El ingeniero Miguel Willock, con una historia tanto personal como profesional que queremos compartir y que iremos poco a poco llevando a Miguel a través de eso. Bienvenido, Miguel. Miguel, de hecho, es nicaragüense, nacido en Nicaragua y creció por azares del destino familiar, creció en Saltillo. Ya ha vivido en México desde entonces. Se dice mexicano por convicción. Miguel es el fundador y el director de su empresa, fundada hace un poco más de 30 años en Saltillo, una empresa de nombre AOC México. Ellos se dedican a la producción, distribución, comercialización de gases del aire, tanto gases industriales como gases medicinales, como lo pueden ser oxígeno, nitrógeno, argón. Y eso es lo que Miguel hace desde hace más de 30 años. Un orgullo que pueda compartir con nosotros no solamente su experiencia profesional, sino también personal. Y por ahí me gustaría empezar, Miguel. Estamos conscientes de que casi vas bajando del Everest, ¿no? Vamos empezando por ahí. ¿Qué andabas haciendo en el Everest? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fuiste a hacer allá? Bueno, mi hermana cumplía 25 años de haber hecho el pico del Everest. Platícanos el nombre de tu hermana. Carla Willock. Ella ascendió a la cima del Everest hace 25 años y en esta ocasión celebrábamos ese ascenso.
Me fui con mi hija, con mi hermana y un grupo de amigos y conocidos y fuimos a experimentar. Y le decía, yo no tengo entrenamiento, no soy un escalador, nunca he ido. Subí al Nevado de Toluca con algunos YPOs y Una luego cerquita. nos fuimos al Everest. Y me dijo, si yo puedo, tú puedes. Y ahí entendí, por ejemplo, que el universo es mental. A ver, platícanos un poquito, profundiza. ¿Qué aprendiste allá? La limitación, si tu cabeza cree que puedes, lo vas a lograr. Cuando ponemos limitaciones en nuestra cabeza y pensamos, no, es que la altitud, es que tengo 58 años, es que no tengo ejercicio, no sé, pues entrenar en gimnasio, yo hago yoga regularmente o hago un poco de gimnasio pues, para entrenar la pierna y la cabeza. Y eso es como pude ascender. La experiencia de ir al Everest fue una experiencia de contacto con la naturaleza, de contacto con uno mismo y estar en mí. Y ese ha sido un gran aprendizaje. Una preguntota de reflexión personal, Miguel. Cuando estás allá arriba, no sé qué tan alto habrá sido, pero allá arriba ¿te sientes grandote o te sientes chiquito? ¿Qué viviste? Pues mira, yo creo que somos muy chiquitos. Somos como granos de arena en el mar o granos de arena en la playa, que a veces nos sentimos grandes. Y no porque esté en YPO sea más grande, o no porque sea en la Coparmex o en alguna cámara, o porque tenga una educación privilegiada en alguna universidad de renombre, soy más grande. Todos somos iguales, somos granitos de arena. Simplemente nos ponemos en nuestro lugar y comenzamos a vincularnos con el todo. Y yo te platicaba el otro día del todo. El todo es Dios, y Dios dentro de todos nosotros, ¿no? E como foi, por exemplo, este tema de... Porque escalada é muito individual. Aunque haga em grupo, eres tu contra tu mesmo, não? Sí. ¿Cómo es esta charla cuando está bajo una situación de bastante riesgo, mucho estrés, mucha, ¿no?, dedicación hacia un esfuerzo físico tremendo? ¿Cómo fue esta charla interna entre Miguel y Miguel? Bueno, uno de los temas importantes que creo que tiene que ver con la carrera y con la vida es despacio. Camina despacio. Un paso a la vez. Un paso, una respiración. Un paso, una respiración. Entonces, eso te hace estar consciente. Y ese estar consciente es lo que te permite avanzar. Y puedes llegar muy lejos. Yo les digo a mis amigos, si hubiera sabido qué tan lejos llegué, hubiera caminado más despacio y entonces no hubiera despreciado tiempo de mi familia y otras cosas. Es caminar despacio y llegas lejos. Pero nos gana la prisa de llegar a donde no sabemos ni siquiera cómo estar y no disfrutamos el presente. Poderoso eso. Sí, y bueno, en esta experiencia que tuviste con tu hermana, que tiene toda esta experiencia, Carla, pues me lleva a preguntarte por tu familia. Platícanos un poquito en tus antecedentes, tu familia, ¿de dónde vienes? Ya publiqué que eres nacido en Nicaragua, pero mexicano desde niño. Bueno, ¿por qué te pedías Wheelock si naciste en Nicaragua? Pues mi familia son de raíces inglesas, emigrantes a Perú, regresaron a Inglaterra, después cuando iban a hacer el canal en Nicaragua, se hicieron estar allá. Mi papá, mi papá nació allá, conoció a mi mamá en Monclova, que mi madre es de Monclova, su familia vive en San Francisco y en ese tejer de la vida, que hablamos de la confianza en la vida, en ese tejer de la vida, pues se conoce mi padre y mi madre y de ahí viene. Mi mamá va con mi padre a Nicaragua a vivir, nacemos y después nos venimos a México y en México me he desarrollado. Muy bien, es Carla y tú y quién más. Y Jaime Enrique, mi hermano. Muy bien, muy bien. ¿Y todos nacidos en Nicaragua los tres? No. Mi hermano nació en México, Carla nació en Nicaragua igual que yo y recién nacida se vino a México. Muy bien, y entonces crecieron en Saltillo. Y crecimos en Saltillo. Vamos a profundizando en los capítulos de tu vida que te hayan marcado. A ver, platícanos un poquito de ti. Me gustaría ir identificando capítulos de tu vida que te hayan marcado antes de llegar a la fundación de AOC. Claro. ¿Qué te marcó antes de iniciar tu negocio? Bueno, antes de iniciar mi negocio, a los 10 años, mi padre, como es nicaragüense y deja de trabajar en México, tiene que salir de México porque no tenía visa de trabajo. Y entonces deja la familia y estuvo a cargo, pero después se vino a Centroamérica a hacer negocios y luego nos regresó a Saltillo. Y pues mi madre me dice, Miguel, tú
tú eres el mayor, tú tienes que ayudarme a llevar adelante a tus hermanos. A los 10 años era maior. A los 10 años, 11 años. A ver, lo dijiste muy rápido. No regresó a Saltillo. Perdóname que profundice sí un poco. regresa, pero no se dejó de hacer cargo de la familia, dejó de ver por la familia, y en esa parte es yo lo siento como un abandono de mi padre a nosotros. Después lo volví a ver a los 21, lo veía, y ya después también ocasionalmente nos mandaba recursos, cosas así, pero el abandono y el hacerme cargo de mi familia fue a los 10, 11 años, donde mi madre dice, pues tú eres el mayor, tú me ayudas de cuidar a tu hermano. ¿Qué recuerdas más de eso? 11 años y tu mamá te pide que le ayudes a encargarte de la familia, como el mayor. Yo lo que más me acuerdo de eso es, si mi madre muere, ¿cómo le hago yo para sacar adelante a mis Olha, hijos? mira. Y esa es una carga que, Claro. pues, que me tiene muy, ¿cómo se llama? Muy estresado en mi adolescencia. Claro. Que dice, ¿por qué no te divertiste? Claro. Pues porque yo tenía una carga, o sea, no podía divertirme porque estaba, oye, la disco y el relajo, no podía. Yo estaba consciente que si mi mamá no estaba, yo tenía que sacar adelante mis ¿Y en qué se convirtió? ¿Trabajaste desde los 11 o estudiaste más rápido, más fuerte? No. ¿En qué se convirtió esa carga? Trabajé desde los 16 años. Trabajé a los 16 años y quise acabar rápido. Acabar mis estudios rápido. Algunos de los valores de la familia, el estudio y el trabajo. Mi madre es súper trabajadora, nos sacó adelante a todos en base al trabajo. ¿En la ciudad de Saltillo? ¿Dónde Sí. estaban? Okay. Y esta Y- prisa, o sea, ¿cuál es la motivo? O sea, ¿crees que es porque tenía prisa de tener los recursos para poder proveer a ti y a tu familia? O sea, ¿por qué tenía tanta velocidad? ¿Por qué era tan necesario ir tan rápido así? René, estar preparado. Mi madre no tenía estudios. Entonces, si tú estás estudiado y si tú estás preparado, podrás tener un mejor ingreso para sacar rápido tu hermano. Pero era un pensamiento mío, no me lo decía mi madre. Mi madre nos inculcaba que sigamos estudiando y que sigamos preparándonos y que nos juntáramos con la gente con la que íbamos a convivir. Pero mi tema era, si termino rápido, mi estrés se va a relajar. Mi estrés de sacar adelante a mis amigos o tener las herramientas para poder sacarlos adelante. Muy bien, llévanos a tu siguiente capítulo. Y entonces eso empieza un capítulo de trabajo, me imagino. De haber estudiado rápido para ir a trabajar. De estar preparado rápido para ir a trabajar. Pero no fundaste en esa etapa AOC todavía. No, ¿Hay un capítulo ahí? Sí, claro. Después estuve como líder de la escuela, estaba en el Tecnológico de Saltillo y era líder de la escuela y trabajaba en la universidad y dice, oye, no voy a ir de fiesta. Pues no tenía tiempo, o sea, o trabajaba y estudiaba, o sea, me dedicaba a la política en la escuela y me dedicaba a mi trabajo. Pero antes de salir de ingeniería, me ofrecen trabajo al gobierno. Me dicen, vente a trabajar al gobierno del estado, y trabajé un rato allá. Y a pues un año después de que trabajé allá, me hablaron de Union Carbide, de, oye, ¿no te interesa trabajar como vendedor? Después vuelvo a ver a mi padre y me dice, no, ¿cómo de vendedor? Tú eres funcionario. Pues voy a aprender el oficio. Y fuiste a Union Carbide. En Union Carbide fue mi primer trabajo como iniciativa privada y ahí aprendí el oficio de vendedor. Que me costaba el trabajo porque en el gobierno tenía 2 choferes, 4 secretarias y tenía recursos. A los 20 años, a los 21, o sea, tenía todo y después ven a la calle y toca las puertas y oye, por favor, y si quieren soldadura, un tanque de gas y aprendí el oficio. Primero fue muy duro, pero después, yo digo, en la etapa de cualquier, pues en la mía, es primero tienes prospectos, luego son tus clientes y después son tus amigos. Y de esa parte tiene que ver con que después de que trabajó en esa empresa 4 años, me despiden en la recesión del 93 y yo inicio mi negocio. Yo trabajaba en Reynosa como jefe de la planta que teníamos en Reynosa. Me regreso a Saltillo y busco a mis amigos para que me compren los productos que vendían. Y en ese entonces, pegado a la frontera con Estados Unidos, vi como el comercio antes del NAFTA era diferente. En Estados Unidos no había ese control oligopólico que hay en el país en muchas industrias y pude comenzar traer producto de Estados Unidos, comprar de importadores y justo cuando comenzó el Tratado de Libre Comercio y eso fue una oportunidad. O sea, nosotros soy un hijo del Tratado de Libre Comercio en el 94.
Fue en 93 que comencé el negocio. Pero también un resultado de este episodio, como les llamamos acá, episodio que te define. Haber trabajado 4 años para una empresota que te enseñó lo que tenías que haber aprendido y te corre, ¿no? Sí. ¿Qué hubo ahí? Eso es el principio del resto, quiero pensar. Pues ese es el. A veces vemos las situaciones que nos pasan en la vida como una culpa, una carga, o no podemos procesar eso. Pero yo sabía que yo estaba recién casado, tenía una hija recién nacida. Yo tengo que sacar adelante a mi familia. Y Eso no lo habías dicho. No y entonces con esa coyuntura y lo ves como una pesadilla y no sé, un estrés muy grande, pero eso fue un parteaguas y dices, no, la gente que me despidió, que a lo mejor me querían hacer un mal y a lo mejor me hicieron el mejor de mis bienes. Y en la día a día tenemos miles de experiencias donde pensamos que a lo mejor nos quieren dañar y tenemos una bendición de hacer lo que vamos a proyectar los siguientes 33 años o 32 años ahora. Buenísimo, es un gran episodio. ¿Nos quieres platicar cómo empezó ese negocio? Hace 30 años ya vimos por qué nació el negocio. Pero me despiden, me dan mi liquidación, me dan 21,000 pesos, que en ese entonces eran $7,000, y con $7,000 compré unas botellas y comencé el negocio que tenemos. A comercializar gases en ese momento. A comercializar gases en ese momento. Y ese es mi capital semilla. Me dijo, ¿cuánto vale tu empresa? No sé, pues yo hace 32 años tenía $7,000 y ahora, no sé, podemos vender. Lo empezaste con $7,000 en esa circunstancia. ¿Con quién lo empezaste, Miguel? ¿Eras tú porque sabías vender gases y todo? Natalia, mi esposa, y un empleado. Con eso comenzó. Empezaron entre los 3. Sí. ¿Y Natalia estaba embarazada ya o ya tenía el hijo? No, ya tenía mi hijo y yo tenía un trabajo en Monterrey con un amigo, como estuve en la política, me invitó y trabajaba part-time de tiempo parcial en Monterrey y venía a trabajar a mediodía. Pero a los 3 meses comenzamos a vender tanto la demanda era regresar a trabajar y así. A los 3 meses empezamos a vender tanto. ¡Wow! Eso es una... Sí. A ti no, así, ¿no? Sí, claro. Algo que haya marcado el futuro en ese comienzo tan exitoso. Tomaste una crisis, la convertiste en esta oportunidad, tenías que salir adelante por tu familia. En ese entonces no, Sergio, pero tengo algo muy presente. Después mis proveedores me dejaron de vender y entonces dije, mi negocio no puede estar en las manos de alguien más que no sea yo mismo. Y ahí es donde decidí traer los tanques y comprar las pipas para llenar mis propios tanques y para comenzar a vender. El futuro de mi negocio está en mí, en mis decisiones, o el fracaso de mi negocio está en mis decisiones, no en terceros. Y entonces ahí es donde dije, tenemos que ser una empresa independiente, las decisiones las tomamos aquí, las reglas en el oligopolio del mercado nos las fijan otros, las voy a fijar yo mismo y esa es parte de mí. ¿Y por qué te habrían dejado de vender? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué te habrían dejado de vender los proveedores? Si eras exitoso. Porque los proveedores buscan controlar el mercado. Ok. ¿Sí? Y Miguel, o sea, ahora cuando nos platica parece súper obvio, ¿no? Entendí, diagnóstico, hacer esto, pero ¿tuviste esta claridad? O sea, cuando dices así, mira, yo entendí el mercado, no puedo depender, por lo tanto voy a tener que fabricar el mío. O sea, pero cuando te dicen que te venden en $2 y al día siguiente, pero mañana te va a costar 4, dices no. O sea, esto no es una cuestión de economía, es una cuestión de un capricho. Y entonces ahí es donde tomo decisión. Y no ocupa ser muy visionario para decir el negocio tiene que depender de las decisiones o de las situaciones de la economía, no de lo que decida el gerente de la empresa que me vende. Y decidiste seguir hacia adelante, invertir hacia adelante, ¿no? Porque también te pudiste haber echado para atrás ante esa amenaza. Pues siempre tienes oportunidad de ir para atrás. O sea, sí, pero en siempre he ido. Cuando me mencionabas de los valores de la familia, la resiliencia, somos migrantes, venimos de cero, venimos a construir, venimos a armar, vamos adelante. ¿Y crees que imagino que fue un desafío tremendo, pero ¿hay alguno otro que marcó la empresa? Que assim, esse fue uno de los desafíos más importantes que yo tuve a lo largo de esta construcción de esta empresa increíble que hiciste? Pues mira, son varios. Yo digo, son saltos cuánticos que hacemos en la empresa. Pero después, cuéntanos uno así que... por ejemplo, construir una planta para acetileno. Llenábamos todos los gases del aire
y no teníamos el combustible, que era la acetilena. Y entonces pues, ya no quisieron vender, le compraba un distribuidor y revendía. Y me fueron cerrando las puertas y pues, tuve que hacer una inversión en una planta de acetileno. Y eso fue un salto cuántico que nos permitió después estar solamente en el norte a venirnos al centro de México. Y después en el 2016 pues no había producto y escaseaba. Pues, pues comenzamos a producirle el oxígeno y el nitrógeno y compramos una planta. Entonces vamos dando saltos. O mis competidores, no, es que tu calidad no es buena. Pues nos acreditamos en ISO 9001, en 17025, en otras normativas. O sea, nos van moviendo, nomás hay que reaccionar. O sea, reaccionamos al mercado y reaccionamos a notar que somos valiosos. Oye, Miguel, yo tengo entendido que AOC comercializa pues en el norte de México, vamos a pensar de Guadalajara hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Y acabas de mencionar que habías vendido en el centro de México. Sí. ¿Los vendías en el centro de México o estoy equivocado? Vendimos en el centro de México y me ofrecieron comprarme la compañía. O sea, cuando el subirme el precio no fue suficiente, uno de mis competidores dice, te compro toda la compañía. Y yo me cuestionaba, ¿y qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar si esto es lo que amo y es mi pasión? Y le dije, no te vendo. No, ya lo anuncié en el consejo y todos los dueños, hoy es la cena de Navidad y tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Ya había dicho que sí, pues mira, que sufras tú a que sufra yo, prefiero que sufras tú. Entonces no te vendo. Y después llegó y me dijo, oye, ¿y si me vendes algunas posiciones que tienes? Y ¿a qué múltiplos? Al que acordamos. Dale, va, que se vaya. Y en esa parte también fue una coyuntura. Ahí fue también donde entré en YPO en 2010. Y eso me permitió tener o sea, como asegurado mi retiro a los 45 años, no más, o sea, a los 40 años y tener un capital suficiente y poder por crecer. Me dijeron, solamente tienes la zona norte del país. Entonces crecía de 4 oficinas que me quedé, crecía 16 en todas las ciudades más importantes de la frontera norte. Fue un acuerdo que tuviste en la adquisición. Es un acuerdo que tuve en la adquisición. Muy bien. Eso explica un poco la diferencia. Muy bien. Y yo no me aguanto que nos platiques la perspectiva que tienes de la visión que puede tener un negocio, ¿no? Hubo un momento en tu vida que no solamente fue sobre resiliencia o sobre haber vendido una región de tu negocio, sino que tú viste que esto podría ser tan grande como lo es hoy. Bueno, cuando eres un apasionado de tu negocio, ¿qué es lo más importante y lo más grande que puedo hacer aquí? Y como te digo, cuando hablo en este negocio en el que yo trabajo, que es mi pasión, estar en este mercado oligopólico construido o organizado en ese entonces 8 compañías globales que se convirtieron en 4 y hoy son 6. Se fueron consolidando en 4. 6 líderes en el mundo deciden todo lo de este negocio. Y yo decir, yo soy independiente, yo no van a decir los demás por mí, es donde digo, pues yo tengo que producir mis propios gases. Y tomé una foto de algunas empresas, una empresa, me pedí una cotización y grabé la imagen. En el fondo de mi escritorio dije, a ese lugar voy a llegar. Yo voy a producir mis propios gases y no voy a depender de ningún gerente de otra compañía para que decida qué va a pasar conmigo, conmigo y mi futuro. Era un póster que pusiste atrás. Es un cuadro, es una fotografía de relieve que parece una pintura y ahí la tengo. La invitación a la inauguración de mi planta en 2016 era esa misma foto que puse de mi imagen y la gente que me visitó y que fue a mi oficina veía en realidad lo que yo había plasmado 10 años antes. A mí me apasiona esta parte de tu historia del póster. Yo le llamo el póster, ¿no? Pero de haber podido tomar una foto, porque muchas veces pensamos, ¿no? Y creemos que es una ilusión óptica o incluso cuando hablamos de la visión podemos pensar que es rollo, ¿no? Y de una foto, de una imagen puesta en tu escritorio o en tu pared, tú dijiste, yo un día voy a producir mis propios gases, yo voy a tener una fábrica como esa. Claro. ¿Cómo vas ahora? En el 16 pudiste tener tu fábrica, ¿cuándo la inauguraste? Sí, la inauguramos en julio. Nosotros comenzamos el negocio el 10 de julio del 93 y mi planta la inauguré el 10 de julio del 2016.
Y es la fábrica en la que produces hoy. Es la planta donde producimos hoy oxígeno y nitrógeno. Muy bien. Impressionante. Podemos pasar a mí me encantaría que nos platicaras un poquito más de la vida, los desafíos de una vida de trabajo, de resiliencia, de inversión, de apostar, de visión como la tuya, eh, mientras llevabas tu vida familiar. Platícanos un poquito de ese desafío que vivimos todos los YPOers y que pues vamos a trabajar, pero hay que regresar a casa. Y sí, ya comentaste que tú empezaste el negocio con Natalia, a quien conocemos y a quien mando un saludo desde aquí. Platícanos un poco más de esa historia y lo que has vivido con eso, con esa combinación, Miguel. Creo que es importante exponerlo y que lo platiques ¿Cómo desde el fondo. integraste los dos, no? La empresa y el negocio y la Mira, familia. como te dije ahora, si yo hubiera sabido que iba a llegar a donde llegué, hubiera caminado más despacio. Entonces, en esta parte, desde que me quedé sin trabajo, le dije a Natalia, consigo un trabajo de maestra. Dije, pues tú pagas la renta y yo llevo para comer. El negocio nos fue muy bien, renunció a los 3 meses ya se quitó de esa y me ayudaba con el tema de la administración. Y yo enfocado en las ventas. Pero yo también, otra parte, yo delegué la parte de la familia a ella. Entonces yo me dediqué mi hijo era la empresa y mi familia era la empresa y poner de proveedor a mi casa. Y entonces ahí sané lo que no tenía en mi historia, que mi padre se hiciera de cargo de mi vida, de mis necesidades económicas para ya poderme estudiar o disfrutar la vida. Entonces yo hice eso, yo hice eso de ser un proveedor, pero no tomé la responsabilidad emocional de mis hijos. Muy bien. ¿Quieres platicar un poco más? ¿En qué terminó toda esta historia? Pues que ahora estamos construyendo, estamos trabajando. Y lo que te decías, bueno, de tener con un capital semilla mínimo, o no sé del tamaño que fue, a lo que hemos hecho ahora, he construido una gran infraestructura, una gran casa. Pero ahora me falta decorar y atender. Entonces, ¿qué tiene que ver con mi persona, con mi ser interior, sanar mis heridas de la infancia, mi reconocer, mi ser visto, mi ego de defenderme, mis temas, y estoy trabajando en eso. Y yo sé que si yo cambio, pues lo estoy trabajando y lo estoy haciendo, mi familia cambia, y mis hijos cambian y mi entorno cambia. Entonces, o sea, esta dedicación 100% al negocio dejó tu familia un poco afuera. Claro, Entonces, sí. y ese es un poco el tema que trae, o sea, que fue muy difícil integrar los dos en este momento de crecimiento, de esa responsabilidad que tenía y no había de otro, o sea, tenía que salir adelante. Y ese es un tema que hoy ya está de alguna forma en una otra fase de la vida reconciliando, ¿no? Y de alguna forma tentando Claro. reconstruir, ¿no? Si es, o construir de una forma nueva, ¿no? La relación con sus hijos y con la familia. Los hijos siempre tendemos a juzgar a nuestros padres, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal. Entonces, pero tienden a repetir los errores y los juzgamos. Entonces, yo lo que he aprendido es, primero, acepto a mis hijos como son, que ellos me aceptan como son, y nadie hace nada de una manera con malicia. Yo creo que el motivador es la ignorancia. Entonces, ahí cuando vemos a alguien, no sé, pues en la ignorancia actúan, y entonces tener compasión de ellos y decir, bueno, pues así fue. En este caso lo hice lo mejor que pude, hice lo mejor para ellos, quise tener los recursos para darles las mejores oportunidades. Como no aprendí la parte emotiva, no pude enseñar la parte emotiva. Hoy la conozco, la parte emotiva, y hoy primero ese gran amor lo estoy trabajando para mí mismo, para sanar mis heridas, para poder luego también a ellos enseñarles esa parte. De ahí me gustaría agarrarme a mí entonces. Hemos combinado mucho de tu historia profesional tan exitosa con esto que compartes ahora a profundidad de tu parte personal. ¿Cuál es el mayor fracaso que consideras que has tenido en tu vida?
Pues voy a hablar de varios, puedo bien. decirte. Entonces déjame apuntarlo. Mira, si hablamos de varios, Adelante. después me divorcié en 2017, después de lo de la planta, en esta parte de los vacíos internos y buscar otras emociones, etcétera, etcétera. Yo me divorcié en 2016, ese fue un fracaso de inmadurez, porque también al mismo tiempo tienes dinero o recibes cantidades de dinero, tienes un cierto futuro económico garantizado, dices yo trabajé para ser proveedor, entonces aparte te vuela un poco la cabeza. Cuando el dinero llega a veces se mueven otros valores. Ese fue un fracaso. Otro fracaso también en esa misma época. Yo participé en política, yo fui candidato a diputado local 2 veces en Coahuila, quise ser dirigente del partido y luego ahí aprendí un tema de humildad. Por ejemplo, en la calle todos valen uno, todos valen un voto. Es Y cierto. puede ser el hombre más rico de Saltillo o el hombre más pobre de Coahuila y vale lo mismo. Y entonces eso como director, mi aprendizaje es todos valemos igual. Entonces eso también me ayudó a apaciguar mi ego ansioso. Pero después me di cuenta que en cualquier partido, cualquier institución, se trata de control y se trata de los instintos más bajos. Y yo puedo decir de instituciones, de temas de sanación, hospitales, beneficencia pública, monjitas, sacerdotes, todos quieren controlar a otros. Es decir, dejar de controlar a los hijos, deja de controlar a los demás. ¿Sí? Que se acerquen por lo que eres, por lo que emites, por la vibración que tienes, y que se acerquen o se alejen los que se tengan que acercar o alejar. Y Miguel, nesta linha, o sea, hablaste de, es muy, muy rica esta charla porque trae bastante reflexión sobre todo lo que te pasó en la vida, cómo sacaste adelante, qué aprendiste, para qué las cosas, ¿no? Ese tema que dices que no despacio que tengo prisa, quizás fui demasiado rápido, si supiera que, ¿no? Dónde iba a llegar, hubiera disfrutado un poquito más del camino, hubiera traído mi familia junto conmigo, ¿no? Para que estuviera quizás el tema emocional que ahora está dedicando más tiempo, pues una enseñanza. O sea, si tuviera que resumir ahora pensando, ¿no? Que hay un público que nos va a escuchar y que va, ¿no? Conocer tu historia ahora. O sea, que si pudiera resumir, mira, hijo o persona, ¿qué podría decir para alguien que está quizás nesta velocidad tremenda tentando sacar las cosas adelante, comer el mundo en 30 minutos? O sea, ¿cuál sería una enseñanza con base en tu experiencia? Yo creo que tener fe en la vida, tener confianza en las personas que no tienen confianza en los demás, no son dignos de confianza por ellos mismos, por los mismos demonios que luchan dentro de ellos y que desconfían de los demás. Eso creo que es para mí un aprendizaje que lo acabo de tener. Y entonces, si tenemos fe en la vida, sabemos que todo va a estar bien y dejamos de tener miedo. Y si ves, iba a hablar, si ves las reacciones del mundo exterior, no, es que ya no vengan y los migrantes y que no ven, no sé, todos somos migrantes de algún lado. Dices tú, es miedo porque un grupo quiere ser mayoría, es miedo porque quieren controlar, es miedo porque no confían en la voluntad de otras personas, es miedo porque no creen que las personas tengan la capacidad de que salgamos adelante en base a lo que ellos piensan. Entonces, si conjugamos eso, es tener, ahorita que está tanto estrés de la economía y el dinero, ocupamos muy poco para vivir o no ocupamos tanto para vivir. Tengamos fe en la vida, organicemos y apoyemos lo que creemos en nuestra idea. Dejar de tener la razón. ¿Cuántos conflictos se generan por querer tener la razón? Pues infinidad. O sea, tú le dices a tu hijo, estudia esto. No, yo quiero estudia lo que tú quieras. Ya. ¿Cuántos tiempos de conflicto? ¿Cuántas horas o cuántos días o meses o años de conflicto podemos evitar si dices, ok, puedes tener la razón, te concedo? Entonces,
A ver, a mí me gustaría unir dos puntos. Este punto de tener fe en la vida y confianza en las personas, comparado con tu resiliencia, tus, tus motivadores para seguir adelante y haber logrado todo lo que has logrado. Eh, ¿Hasta dónde crees tú entonces que puede uno llegar? Hemos oído hablar mucho de la mente, de la fe, de creer en uno mismo. Te lo voy a contestar, Sergio. Yo he sido un guerrero porque desde los 16, 15 años he salido a luchar contra la vida. Y no ocupamos luchar contra la vida. Ocupamos tener fe en la vida, que nos va a dar las oportunidades, que nos va a poner en mejor lugar, con las mejores personas, con un ambiente que nos va a poder de permitir sembrar la semilla de crecer cosas. Y yo que estoy aquí cerquita contigo, esta última frase hizo que te brillaran los ojos. Sí, es cierto. ¿Te diste cuenta? ¿Qué más, Miguel? ¿Qué más? ¿Qué hay de profundidad en todo eso? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó por tu alma cuando dijiste eso? Porque no hay que luchar. O sea, yo la he pasado luchando y digo, ya no quiero luchar. ¿Por qué será que has luchado tanto? ¿Hay algo ahí? Pues porque soy un conquistador, me gusta manifestar, me gusta lograr. Entonces no ocupamos, confío en la vida. Te lo digo, o sea, confío en Dios, pues ponte, descansa en eso y que te lleve ahí, a donde tú quieres, a donde tu visión quiere, Sergio. ¿Me permites profundizar un poco en eso? Adelante. Estoy uniendo los puntos de todo lo que hemos oído acá. ¿Tiene algo que ver con tu historia relacionada a tu papá? Es que yo, bueno, también todo es perfecto. Cuando digo todo es perfecto, ay, sueñas egoísta, o sea, sueñas egocentrista. Hay que aprender la lección de las cosas que nos ponen en el camino. Suena fácil, Sigue. es muy difícil. Nos duele el corazón. O sea, lo comentaba con unos amigos. O sea, tu hija te dice, no, es que mi novio me terminó y hace un drama y se tira y está depresiva. Dices, ay, hijita, es un novio, vendrán más. Pero no está siendo empático. Entonces, a veces nos pasan cosas en la vida que para nosotros significan muchísimo y no somos empáticos o no queremos, no lo sabemos vivir. Solamente la persona que está en el drama, en ese drama, sin ser víctimas, porque el que quiere ser víctima busca continuar su dolor, vivir el dolor, procesar el dolor y salir adelante. Eso es lo que yo, ¿cómo se llama? Pues así lo entiendo ahora. Hay un dicho que es, el, el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí, Sí, lo es, claro, ¿no? claro, por Entonces supuesto. es un poco como... Es alargarlo y seguir, soy víctima y me dejó mi papá y no me mandó, y yo tuve que trabajar y mis hermanos. A ver, fue una etapa para aprenderme, para forjar el hombre que hoy soy. Y Miguel, o sea, con base nesta colocación, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es la... What's next aí? ¿Cuál es el próximo? Porque ya comiste el mundo todo, ¿no? Ahora ya tiene esta tranquilidad de decir, mira, fui demasiado rápido, ahora quiero hacer otras cosas, quiero tener más calma, quiero disfrutar, quiero pasarla bien. Pero seguro, no, no estaría donde estás si no tuviera la visión y este enfoque y trabajar durísimo. ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el próximo? ¿Qué va a pasar en los próximos 2, 3 años? O sea, ¿qué tienes en mente? Yo veo que el mundo, bueno, lo vimos ahora en el Lech. Hay una nueva conformación global, hay un nuevo entorno geopolítico y económico. Estamos muy cerca de estar en una crisis, sostenerme de algo y ser una persona que ayuda a sostener a otras personas, construir ese nuevo mundo que vamos a vivir. Esas son cosas que hay que hacer y seguir construyéndome por dentro, porque todos los días y todos los viajes y todas las experiencias me dejan un valor adentro de mí que me permite compartir y estar más en paz. Y estar en paz para ser un buen observador de lo que está pasando. No dejarme enganchar del entorno, de la política, de lo que no controlamos. Nada de lo que controlamos nos da felicidad. Perdón, ahí me equivoqué. Todo lo que no controlamos, no podemos poner ahí nuestra felicidad. Solamente podemos controlar a nosotros mismos.
con quien lo que haga mi hijo no lo puedo controlar, lo que haga el gobernador, la presidenta, no lo puedo controlar, lo que haga el director de la empresa. Yo puedo controlar lo que yo haga por mí. En eso tengo que estar enfocado. Y eso es lo que tengo que hacer. Se manifestará de otras maneras, porque podemos dar dirección y guía en lo que sí controlamos, que puede ser la empresa, que puede ser mi familia. Y pongo recursos y zanahorias para donde quiero que se muevan las cosas, que a lo mejor lo sé hacer bien. Y decir, bueno, pues para allá quiero moverme yo. ¿Y qué es felicidad para ti? Felicidad es la expansión de vivir ese Dios manifestador dentro de mí, en mi entorno. En tu entorno, eso lo llevas a la empresa también, En mi entorno, soy. entorno en general. En los amigos, en YPO, en la gente que me busca, en mi foro. O sea, ahí voy, o sea, donde estoy, yo les doy mi visión. Muchos no les gusta porque soy muy duro o soy muy franco, pero es lo que hay. O sea, eso estamos. Y vivimos esta situación que vivimos en el país a nivel internacional por ser suaves, por no decirlo, por ser políticamente correctos, por no tomar decisiones, por ser políticos, no sé, por ser Oye, por ser una máscara o más en este mundo de engaños. y mientras tú te construyes por dentro o decoras los cuartos de adentro, como lo dijiste, ¿no? De adentro del castillo que ya es por fuera y decoras los cuartos por dentro, ¿qué sigue para tu empresa? ¿Tu empresa es una empresa sin duda familiar todavía? ¿Lograste tu meta de ser exitoso contra los grandes globales que se siguen consolidando, según yo entiendo? ¿Qué sigue para la empresa familiar de Miguel? No tienes que decir algo que sea confidencial. No, pues yo, o sea, profesionalizarla es una, seguirla disfrutando y gozando es otra. O sea, yo estaré presidente del consejo desarrollando un equipo de ejecutivos que la manejen. Decirle a mis hijos que no quieren trabajar conmigo. Que no quieren No quieren trabajar conmigo porque a lo mejor dicen, no, papá, no quiero vivir como tú. En ese acelere, en esa prisa, en eso. Eso fue lo que vieron. No quieren eso. Sí, que se aprendan a ser buenos administradores y quieran controlarla, si es que desean, y si no, vendérsela a los empleados o hacerla pública o vendérsela a uno de estos grandes, que es lo que más me dolería. O sea, que creo que no es lo que quiero hacer. Muy bien, muy Muy bien. bien. Y Miguel, comentaste un poco sobre esta jornada y que siempre tuviste gente como prospects, clientes, después amigos, ¿no? Imagino que de alguna forma importante o YPO también entró en tu vida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue, cómo lo ves el YPO, o sea, qué significa para ti, un poco cómo es para manejar un negocio, tener esta oportunidad de tener un grupo de gente que vive lo mismo que viviste y que puede aportar. O sea, cuéntanos un poco más de cómo concreta, ¿no? el YPO en tu Yo vida. creo que cualquier director general, y no es novedad porque lo aprendemos desde la escuela, desde el IPADE, que también asistí ahí, el director es un hombre solitario. Y entonces, estar con una manada de lobos solitarios te da fortaleza. Y eso es lo que es YPO. Y entonces, en esa parte nos complementa. Y entonces, tratar temas emocionales, de pareja, de divorcio, pues, no sé, de cualquier tema de los hijos, donde los hijos no quieren continuar, donde los hijos tienen problemas, o tienen depresión, o hay suicidio, o hay bulimia, drogadicción. Esos son temas que dices tú, pues es falta de atención, es llamar la atención de la atención que no les ponemos a las familias. Entonces, es la herramienta para los directores generales, para los dueños de compañías, que quieran soltar un poco y tener la humildad de decir que tienen una oportunidad para decir que hay algo que no hicieron bien. ¿Y eso sucede en YPO o en tu foro? ¿Qué ha sido tu foro? Déjame Eso ahí. sucede en todo YPO y Déjame en hacer una todo el pausa mundo, y en los gobiernos, y en los altos ejecutivos, y los grandes empresarios, y en la iglesia, y en la política, en los jueces, en todos lados, Sergio. Déjame hacer una pausa hoy porque yo cometí el error de no decir que eres del capítulo México One.
pero durante muchísimos años fuiste del capítulo de Monterrey. Soy de México. de Ahorita ambos soy de has- Monterrey y de México. de Bueno, los dos. Y de ambos has sido el presidente, tengo Es entendido. correcto también, sí. Y de ambos fuiste el presidente. Es un YPO de corazón el que nos da esa Sí. respuesta. Por eso preferí hacer una pausa para entrar en ese tema. Y entonces me regreso a la pregunta que te estaba haciendo. Así como describiste a YPO, me pareció única tu respuesta. Por lo tanto, el foro debe ser algo bien importante. ¿Tu foro hoy, entonces, es un foro en Monterrey o es un foro en México One? Tengo 3 foros. 3. Bien. Bueno, en foros nacionales, también que Ahí participo yo estuvimos también. Sí, claro. que estuvimos en el mismo foro, en foro 2. Y estoy en Monterrey, en un foro, y en México One, ayudando a hacer nuevos foros. Pues te enamoras y te quedas con la gente que abre el corazón, y me quedo, no, pues nada más es para abrirlo y ya me voy, y el rato no, pues no, quédate y vamos, y hacemos un bonding con mis compañeros de foro. Yo ahorita tengo 3 foros. Pero entonces tienes una experiencia en foros, no solamente de tener esos 3, sino de haber ayudado a formar algunos. Claro. ¿Qué es para ti el foro en YPO? Es una ventana de aprendizaje de culturas diferentes, porque ves jovencitos que les heredaron el negocio y con dolores emocionales, o ves viejos que no saben cómo controlar ni pasar la segunda generación. O sea, ves de todos. Y yo no, hablando de viejo, puedo ser yo mismo, ¿verdad? Donde no saben qué hacer y donde abren el corazón, o donde no se reparten las herencias justamente, o interpretaciones de mil cosas. Y tú, ¿dónde más que aquí? ¿A quién le puedo platicar? ¿Quién le puede platicar eso en un café a sus amigos de la primaria o la secundaria? ¿O quién puede ver esos temas? Pues solamente en foro. Miguel, y ya que estamos hablando de YPO y por la experiencia que tienes en YPO, si le tuvieras que dejar un mensaje a los YPO, después de todos estos años, de tantos capítulos en los que has participado, un mensaje a los YPOers, ¿cuál sería? Si nos quitamos la máscara, podemos aprender más uno de otros. Podemos ayudarnos más y enriquecer la vida de otros. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son las máscaras que nos ponemos? Que a veces tenemos miedo de manifestarnos quién realmente somos, o queremos aparentar, o queremos ser muy formal, queremos que actuar como si estuviéramos en la empresa, como si fuera mucha formalidad, como que si soy más que otros, u otros son menos que yo. Aquí en la vida, yo creo, no nada más en YPO, en general, todos somos iguales, todos somos una arena del mar en este mundo, y nos falta la humildad. Eso que tenemos adentro, y esa majestuosidad la manifiesta nuestro interior. No lo que me pongo, no lo que aparento, no las actuaciones que hago en público. Me da mucho gusto que digas eso. Una de las intenciones de este podcast es precisamente que nosotros podamos conocernos mejor y sacar, y por eso a veces hacemos estas preguntas tan profundas y personales, para sacar esa humildad y el verdadero yo que hay detrás Pues de si cada nos YPO. mostramos más, enriquecemos más a la comunidad. De acuerdo contigo. Y más a estos jóvenes que dices, ¿y cómo hacerlo para que más jóvenes lo despierten? Pues los jóvenes de 30, 35, pues que aprendan de eso. Y nosotros aprender de otros legados y de estas nuevas tendencias. A mí me gustaría ir concluyendo con algo con lo que me gustaría cerrar pidiéndote una conclusión a ti de todo lo que hemos aprendido en este podcast. Ese Miguel trabajador, ese Miguel luchador, estoy usando palabras tuyas a veces, ese Miguel que ha logrado lo que ha logrado, que si hubiera sabido lo que iba a lograr, hubiera ido más despacio, que tiene esa vida familiar y tiene esos acontecimientos familiares también. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué te gustaría que fuera tu legado, Miguel? Y que cuando tus amigos te recordemos, tus hijos te vean ya fuera de la operación, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar? Porque claramente dices, construí un negocio durante muchos años y ahora estoy construyendo el interior de las habitaciones y me estoy construyendo a mí mismo. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Cuál quieres que sea tu legado? Sergio, mi legado, y lo veo porque leí un artículo que escribió uno de mis hijos, escribía el arroz, cómo preparo el arroz negro con calamares. El gozo de hacer las cosas. Mi gozo de disfrutar la vida. Ese es mi legado. Eso lo vi posteriormente, que no lo supe contestar. Es mi gozo, el gozo de vivir la vida.
venimos aquí a gozar la vida. No venimos a construir imperios. No venimos a ser el hombre más rico del mundo. Ni a ser, venimos a gozar la vida. Y nos perdemos. Pero es difícil, ¿no? Lo gozar cuando todavía tiene que construir, porque de alguna forma, ¿no? Ahora está dedicada a gozar, a poder disfrutar. Pero ahora lo Después estoy de haber- haciendo. Sí, O sea, sí. las dos cosas al mismo tiempo, gozando y disfrutando, gozando y construyendo. Claro, pero tuviste un periodo intenso, gigante, que te dio las bases para poder hacer eso ahora, ¿no? Y mirar hacia el interno, ¿no? La pregunta es si es posible hacer eso desde el principio, cuando no sabe nada que va a pasar. Yo pienso que, ¿Crees que sí? la información, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cuando tú estás listo, la información y los mensajes te van a llegar. ¿Qué es el tema de la fe? Me llegaron ahorita a los 58, no te puedo decir si a los 30 y tantos los pueden llegar, pero tengo compañeros de YPO que puedo compartir con ellos y le puedo dar mi visión ahora. Que lo entiendan, no lo sé, porque a lo mejor no están listos. Les tocará en su momento. Muy bien. Y con eso, Renato, yo te preguntaría, ¿con qué te quedas? ¿Cómo concluyes? No, yo me quedo, con, primero, Miguel, gracias, ¿no? 1000 veces por la charla, es bastante inspiradora. Yo salgo con bastante seguridad, pensando un poco en mi propia vida, ¿no? Que de repente nosotros tenemos mucho miedo, ¿no? A fallar, miedo a lo que puede pasar, y debería ser al contrario, ¿no? Tener confianza, fe. Entonces, para mí es un tema de visión, de fe, de creer que las cosas sí van a suceder, ¿no? Si estoy acá 100% all in, acá presente con todo, y cómo llevar más gente con nosotros, ¿no? Porque creo que quizás para mí es que va a llegar, tiene claro y tiene que tener fe y confianza, pero que no sea un viaje solo, ¿no? Porque hay mucha gente que de alguna forma te ve. Entonces yo llevo para mí esta preocupación de no solamente hacer algo para mí, pero hacer para la gente que esté conmigo también, ¿no? Porque al final tiene que ser una jornada placentera y no al final, bueno, ahí, ¿qué voy a hacer con eso, no? La vida ya se fue. Entonces es como tomar el control, ¿no? De la parte dura, hard, creer, ¿no? Construir, avanzar, pero también de la parte soft, pasarla bien, ¿no? Work hard, play hard, ¿no? Como se dice un poco, ¿no? Entonces yo llevo esta reflexión y que es muy bonita y gracias por compartírsela con nosotros. Sí, yo diría que la conclusión es muy parecida a la mía. Este tema de trabajar y luchar durante toda la vida, pero tu lección o tu enseñanza es teniendo fe en la vida y confianza en las personas. Yo con lo que me quedo es, si yo hubiera sabido lo bien que me iba a ir, ¿no? Habiendo tenido esta fe en la vida, lo hubiera tomado más despacio. Me parece, porque lo hubiera tomado más despacio, concluyendo que vinimos a esta vida para gozarla. Interesante la combinación de duro trabajo y mientras gozamos la vida. Muchísimas gracias, Miguel. No, pues Ha gracias sido increíble por tenerte aquí. considerarme. Muchas gracias, Renato. Gracias, Gracias. Y con esto concluimos. Él es Miguel Willock de YPO Mexico One y esto es YPO Podcast México en un episodio más de nuestra primera temporada, disfrutándolo todos enormemente, esperando que también todos ustedes YPOers y no YPOers lo estén disfrutando también mucho. Aprendemos mucho de todos, nos conocemos mejor y bueno, seguimos para adelante esperando verlos en el siguiente capítulo. Gracias, Miguel. Gracias, Renato. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México. Gracias Montechanic por ser parte de YPO Cast México, la bodega líder en vinos premium mexicanos, fundada orgullosamente por YPOers. Nos acompaña desde el Valle de Guadalupe para hacer cada episodio más especial. Muchas gracias, Montechanic.